Bendiciones, muy buenos días en esta hora. Que su vida esté llena de constante bendición y paz. Es nuestro deseo y oración, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo. Es un privilegio de parte de nuestro Señor tomar su palabra en nuestros labios, discipulado, y vamos a compartir hoy, debido al momento que se está viviendo en el panorama mundial, poder volver un poquito, regresar a nuestro discipulado escatológico. En este día, como podemos ver ahí en la pantallita, el tema será los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y es que creo que Dios está pues revelando, dando cositas nuevas, y aunque sea un granito de arena, pues podemos también ir aportando para todo lo que estamos viendo en este momento sobre la faz de la tierra. Los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Vamos a tomar nuestra base bíblica después de este saludo cordial y vamos a fundamentarnos en la Biblia, la palabra infalible de Dios, y luego vamos a hacer una oración para que sirva de edificación a nuestras almas. Amén. Los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Esta será la base. Apocalipsis 9:13, que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Repito, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y después de ese versículo, Apocalipsis 9:13, entonces tenemos el verso número 14 y 15, que dice, mire, después de ese sexto toque de trompeta, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Amén. Vamos a una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por tu discipulado. Danos tu luz, danos tu sabiduría, tu Santo Espíritu nos guíe, que sea de bendición, de edificación, que sea una palabra de alerta, que sea una palabra que nos ponga a velar en este tiempo final, hermoso pero delicado y peligroso también. En el nombre de Jesús, tu palabra dice: los entendidos entenderán, comprenderán. Así que bendecimos a la audiencia en las redes sociales y te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien. Fíjense, hermanos, que pensando, meditando en esto ya de algunos días, pues me puse a preguntarle, pues el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Entonces, a preguntarle a Él sobre estos seres, estos ángeles que menciona Apocalipsis 9, que son 4 ángeles. Entonces, ¿quiénes son estos? Que dice que están ahí atados junto al gran río Éufrates. Entonces, fíjese que pensando en eso, me fui aquí a la escritura y comencé a ver que cuando dice están atados junto al gran río Éufrates, fíjese que esa palabra junto al gran río Éufrates, es una palabra que pues también significa estar a la par del río Éufrates, pero también estar por encima del gran río Éufrates. Es decir, que no necesariamente es que estén sumergidos pues en ese río, porque aparte de eso hemos también platicado del tema del río Éufrates, y que sabemos que en su gran mayoría, en parte, ya cae, casi se secó. Y entonces, pues no se ha evidenciado que hayan habido ahí o se hayan encontrado, ¿verdad?, esos seres.
Pero me llama la atención que eso es lo que quería compartir con ustedes un poquito, que junto al gran río Éufrates significa encima, podemos decir encima del río Éufrates, del gran río Éufrates, a la par del gran río Éufrates. Y eso me lleva a pensar que quizás como entidades espirituales están preparados, como dice acá, para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero, ¿quiénes son estos seres y cómo se van a manifestar? Porque estamos viendo el peligro latente, o estamos viendo la situación que se ha tornado en el Medio Oriente en este momento, y estamos viendo lo que está sucediendo alrededor de la tierra de Israel. Entonces, esos son los 4 ángeles. Entonces quisiera avanzar un poquito. Y Apocalipsis 9, ya en el 16, verso 16, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan en su visión. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, vemos que van a ser guías de millones de jinetes. Amén. Entonces quiere decir que son jefes, son caudillos que van a guiar a un ejército tremendo, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cómo asoma ya la punta, como dicen, va la punta del iceberg con todo esto que está sucediendo y lo que pueda suceder en el futuro. Pero el pensamiento es, y si ya llegó la hora, esto basado en que el río Éufrates se secó, en su gran mayoría se secó ya el río Éufrates. Como quien dice, ya esos ángeles quedaron en libertad, porque ahí en el río Éufrates estaban atados, dice que están atados, pero la segunda lectura que acabamos de ver, dice que están atados ahí junto a ese gran río. Entonces hay que desatarlos, y la orden es, según la sexta trompeta, desata, ¿verdad? Deja libres. Entonces el pensamiento es, ¿no será que esos ángeles, ahora que el río ya se secó, el gran río Éufrates, en su gran mayor parte, esos ángeles están siendo desatados? ¿Van a ser desatados? ¿Qué influencia van a traer sobre la tierra, sobre los alrededores en ese lugar? Entonces me puse a pensar en este caso, qué naciones o qué países están cerca, que están ubicados ahí, junto a ese gran río. Entonces quiero llevarlo a algo que me llamó mucho la atención, y lo vamos a ir ahorita, porque mire, son guías de millones de jinetes, hermano, una guerra sin precedentes, ¿verdad? Una batalla campal que se va a librar en ese lugar. Y empezamos a ver ya ahora las influencias, lo que se va a dar ahí con todo este conflicto. Bueno, Cristo está a las puertas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Cristo está por manifestarse y se llevará a su pueblo. Y quizás hemos aprendido por nuestros pastores, nuestra cobertura, que hay una guerra profética que se va a librar por Israel, y que es la guerra del Salmo 83, y que hemos venido siendo enseñados, instruidos, y vemos ahí una coalición de naciones alrededor de Israel, y entonces puede ser ese momento donde el Señor va a aparecer, aunque nosotros pues seríamos testigos, veríamos lo que va a ocurrir ahí en esa guerra. El Salmo 83. Pero después de esa viene otra tremenda batalla, ¿verdad? Y ya me imagino yo que en toda su plenitud, estos 4 seres que están atados junto al gran río Éufrates van a estar en toda su plenitud, pero ya será la llamada guerra de Gog y Magog, pero la iglesia ya no tendría que estar para ver eso. Entonces, si mucho tendría que ver esta guerra del Salmo 83, esta es una guerra profética. Entonces, pero ya empezamos a ver los adelantos de eso. Entonces sigamos un poquito adelante. Qué interesante todo esto. Apocalipsis 9:14, mire cómo dice.
esta es una versión distinta. Me parece que es la versión Kadosh, que es uno de los versículos que estábamos leyendo con anterioridad, que dice que decía el sexto Malaj, ese es el ángel, Malaj, ¿verdad? La voz le está diciendo que decía el sexto ángel, el sexto Malaj, que sostenía su shofar, dice aquí, desata los cuatro, mire, desata los cuatro líderes, exactamente. Esta es la versión, el código real. Entonces desata los cuatro líderes que han estado atados junto al gran río Éufrates. Mira, hermano, aquí no dice ángeles, aquí les dice líderes. Desata los cuatro líderes. Por supuesto que son entes espirituales, son fuerzas de maldad poderosas. Están atados ahí desde antaño, desde la antigüedad. Entonces, que van a ser desatados. Pero me llama la atención a mí que dice desata los cuatro líderes que han estado atados junto al gran río Éufrates, esta versión del código real. Entonces eso da un poquito la pauta a entender, a pensar, que si van a ser desatados esos cuatro ángeles que están atados ahí, que son entes espirituales, ya dijimos, pero ¿no será que hay cuatro cabezas ahí, cuatro líderes, como dice esta versión? Mire, en los cuales se va a despertar, en los cuales van a guiar, van a ser influenciados pues por estos entes espirituales de maldad, incitados a la guerra, incitarlos para ir a la batalla, para ir a la invasión, para ir al ataque de Jerusalén, de la tierra de Israel. Entonces cuando yo miro eso, digo yo, y cuando vemos las naciones que rodean esa tierra de Israel, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿no será que el momento se está llegando? El momento se ha llegado, ya el río Éufrates no está, y ahí estaban junto o encima del río estos entes, y que se da la orden que sean desatados, y que van a influenciar a líderes, cabezas, ¿verdad? Caudillos, presidentes, reyes, y son los que van a desatar el caos en esa región. Y de ahí, por supuesto, se va a desbordar a todo el mundo, ¿verdad? A todas las naciones. Porque por eso dice la Biblia, orad por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, ¿verdad? Y sean prosperados todos los que te aman. ¿Por qué hay que orar por la paz de Israel, de Jerusalén? Porque, hermano, como bien compartía nuestro apóstol, nuestra cobertura en este fin de semana pasado, Jerusalén será copa de vértigo para todas las naciones. Copa de vértigo significa copa de embriaguez, copa de mareo, copa de trastraviar, dice ahí en el original. Eso es vértigo. Y entonces Jerusalén, dice, será copa para las naciones que están alrededor y lo que va a afectar el mundo. Entonces orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, porque dice que será piedra pesada también, dice. Será piedra pesada para las naciones. Entonces hay que orar, hermano, por todo lo que estamos viendo que está sucediendo ahí en ese punto del Oriente Medio. Entonces, líderes, mire, ese es el pensamiento, líderes. Ahora mire Apocalipsis 9:15, que son los versículos que habíamos leído, pero en esta versión del Código Real vuelve a decir el verso 15. Y fueron sueltos los cuatro líderes, mire, aquí ya los soltaron. Y fueron sueltos los cuatro líderes que habían sido creados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Entonces aquí ya los desatan. ¿Y qué va a suceder cuando los desaten? Porque si van a venir a incitar a los líderes a ir a la batalla, entonces eso está tremendo, porque vuelvo a repetir, el Éufrates se secó. Y esa era una gran señal. Un río caudaloso, impetuoso, que corría en esa región. Ese río que alimentó por siglos a las naciones en ese lugar, que se abastecieron de ese río. Y resulta que se seca. Ese río se ha secado. Y fácilmente va uno a la web, ¿verdad? Y lo busca y ahí se da cuenta. Ahí dejamos un tema también aquí en el canal referente a eso. Y ahí le llamamos la sexta copa, el gran río Éufrates. Y entonces ahí podemos darnos cuenta, porque está con lujo de detalle y fotos de lo que ha sucedido con el Éufrates. Pero sigamos aquí.
Entonces esos 4 líderes, mire, que van a ser despertados, entonces van a ser incitados. ¿Por quiénes? Hermanos, van a ser desatados. 4 ángeles. 4 ángeles para destruir. Mire como lo dicen las versiones aquí, la Biblia, matarán a la tercera parte de los hombres. Entonces va a ser un caos, a todas luces. La Biblia dice, es un principio de la palabra de Dios. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso está hablando de nosotros o de los que estuvimos en el mundo, como decimos, pero que había un espíritu que se llama el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que operaba, mire, que operaba en los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir, ese es por eso decía, es un principio, que lo que está, lo visible, es de lo que no se ve. Amén. Entonces hay un ente espiritual actuando en lo invisible, pero está operando en lo que sí se ve, que es la humanidad. Y eso es lo que creemos que está sucediendo y sucederá con los 4 ángeles que están atados ahí junto o encima o junto al gran río Éufrates. Y van a venir y van a influenciar, mire, van a operar en esos líderes que van a querer ir a la guerra, van a querer ir a la destrucción, según estos principios. Pero no solo eso, mire este otro verso, Daniel 10:13. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el ángel que le traía la palabra, el mensaje, el rollo a Daniel. Y está diciendo, más el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es ese rey, el príncipe de Persia? Es un ente espiritual en los aires. Amén. Y el ángel le está diciendo a Daniel que se le opuso durante 21 días. Pero dice, pero he aquí Miguel. ¿Quién es este Miguel? El arcángel Miguel, que también es un ente espiritual de luz de parte de Dios. Y dice que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y entonces y quedé ahí con los reyes de Persia, ¿verdad? Entonces aquí por lo menos vemos 2 entes espirituales poderosos, uno del lado de las tinieblas y el otro del lado de la luz. El príncipe de Persia que se opone y Miguel que viene en la ayuda del ángel que le está trayendo el mensaje a Daniel. Pero mire, hay entes espirituales ahí por encima y que están viniendo, están actuando y están influenciando, están ayudando. En el caso de Miguel, el arcángel Miguel. Entonces se da cuenta, es lo que decíamos hace un momento, la príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y así es como se puede dar esto de los 4 ángeles que están atados o estaban atados en el gran río Éufrates, que se ha secado, y van a influenciar esos 4 líderes que están ahí cerca. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos que están ahí cerca y que van a venir en pos de exterminar, en pos de invadir, en pos de hacer la guerra? Daniel 10:20, uno más, dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? El ángel está hablando a Daniel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Mire, aparece otra vez. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí aparece un tercero. Pero estos son príncipes de oposición. Entes espirituales, ángeles, potestades. Y es el príncipe de Grecia. Ya no solo es el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. ¿Qué quiere o qué nos da a entender eso? Que sobre cada nación hay un principado. Amén. El príncipe de Persia. ¿Cuál es Persia? No es Persia el país de Medo-Persa, Irán, Irak, todas esas naciones de ahí. Persia, Medo-Persia. Amén. Llamada también Babilonia. Antes, en el pasado. Y ahora también menciona el príncipe de Grecia. ¿Y qué es Grecia? Si no es una nación. Y dice que hay un príncipe ahí. Entonces mire toda la batalla que se está dando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Miramos ahí en el Medio Oriente convulsionado, que es un polvorín. ¿Qué está pasando? Claro, hay tanques, hay todo lo que estamos viendo.
cohetes y todo. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hermano, hay entes espirituales que están incitando a los líderes para que marchen a la guerra, a la batalla, para que se convulsionen las naciones, el mundo, para que se desate el caos. Entonces aquí lo vemos, son principios de la palabra de Dios, y ya vimos unas evidencias aquí. Ahora Apocalipsis 9:14, volvemos aquí, mire, al punto donde empezamos. 9:14 Apocalipsis dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles. Mire, ahí sí, 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Pero ya entendimos, ya vimos que detrás de estos líderes físicos hay potestades, principados, angélicos, que vienen a levantar, que vienen a influenciar, a estorbar, que vienen a incitar para esta clase de actos. Entonces esos 4 ángeles ya se da la orden ahí, desátalos. Y pues me acuerdo que la vez pasada decíamos que cuando este sexto ángel tocó su trompeta y dice que el río Éufrates se secó. Entonces ya estaba listo el camino, dice, para marchar a la guerra, para los reyes del oriente. Y entonces, pero se secó ahí y este ángel tocó la trompeta, pero ahora resulta que dice desata a los 4 ángeles. O sea que hay varias situaciones ahí que se están dando. Y que están ahí atados, ya dijimos a la par o encima, pero ahí están. Entonces a la hora de que ya los desatan, entonces se va a desatar un tremendo problema. ¿Verdad? Entonces ahí conforme la palabra, pero ya vimos que detrás de esto hay líderes, reyes, hombres, hay humanos, pero que son jefes, son cabeza, y que van a ser influenciados, van a ser incitados. Entonces estaba viendo aquí, mire este mapita, estaba viendo cómo pasaba aquí, dónde pasaba el río Éufrates. Ahí dice Éufrates, dice ahí, y por ahí pasaba el río, donde va, no tengo cómo señalar aquí, pero usted lo verá desde acá arriba, viene una línea azulita, como azul, y esa línea azul que delinea ahí toda la orilla izquierda y derecha, por ahí pasaba el río Éufrates, mire, y ahí está el nombre de Éufrates, venía, bajaba y venía a desembocar hasta aquí, mira, hasta el Golfo, aquí en gris, hasta abajo, por donde está el título de los 4 ángeles junto al río. Y esa parte de ahí era donde hacía su recorrido el gran río Éufrates. Pero cuando yo me voy, el punto sería, ¿cuáles son las naciones? ¿Quiénes son los que están ahí a la par? Como dice en el griego, ¿ah? Que dice junto. Entonces dice a la par, encima de ese río, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que está, por ejemplo, Turquía, está ahí a la par del río, o junto al río. Segundo aquí en negro, ¿verdad? Siria, ese es otro que está a la par. Tercero aquí está Irak, mire, abajo, Irak. Y del otro lado, ya terminando aquí para allá, para el desembocar en el Golfo, está Kuwait, pero ya aquí al final, está Kuwait. Pero ya al otro lado tenemos que está Irán, ¿verdad? Que está su capital, Teherán, Irán. Y si nos vamos un poquito más aquí afuera de estos, en negro, está Arabia Saudita, están los árabes, mire. Y si seguimos más para acá, vemos que está Chipre, el Líbano, ahí está Israel y está Egipto y Jordania. Ahí está, y esos son los que están rodeando ahí a Israel. Y ahí es donde está el conflicto ahorita, aquí a mi lado izquierdo, ahí es donde está el conflicto ahorita, en este momento. Pero, ojo, solo cuáles son los que están juntos, según el texto bíblico, junto al río Éufrates. ¿Qué naciones, qué países son? Turquía, Siria, Irak, Irán, al otro lado. Y qué casualidad, va, que señala aquí 4 en negro, mira, y dice que son 4 ángeles. Son 4 potestades, como el príncipe de Persia, como el príncipe de Grecia. Amén. Como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2. Entonces, esos 4 que dice que pueden estar por encima, junto, por encima. Y si esos 4 ángeles fueron desatados
están siendo desatados y vienen a influenciar aquí sobre Turquía, Siria, Irak, Irán o los árabes. Pero estos son los que están junto al gran río. Si nos atrasamos otra vez, mira, ahí está el texto. La orden fue diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ahí está. Y eso es lo que pueda estar empezando a suceder. Aquí está un poquito más claro, mire, porque donde está en azul la línea, por ahí pasaba el Éufrates, mire, en el mapa. Ahí de aquí arriba, todo ese caudaloso que viene aquí hasta abajo, al Golfo, esa línea azul es donde pasaba. Y aquí vuelve a repetir, mira, aquí arriba Turquía, Siria, Irak, aquí está Irán de este lado, son los que están en negro, y entonces son, el mapa señala ahí, solo para ver así geográficamente, ¿verdad?, dónde estaban estos países. Y era justo ahí donde el río Éufrates pasaba y desembocaba, venía y desembocaba en el Golfo. Entonces dice la Biblia, Apocalipsis 9:17, siempre son principios de la palabra. Mire, así vi en visión, dice Juan, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces mire esto tremendo que se nos presenta este cuadro aquí, mire, caballos de esa clase, los jinetes armados de esa forma. Amén. Dice que los caballos tenían como cabezas de leones. ¿Qué clase de seres son esos? ¿Qué clase de armas, hermanos, son esas? Fuego, humo y azufre. Y lo explica un poquito, creo, el siguiente verso. Aquí miren, en Apocalipsis 9:18. Ya dice, por los jinetes que ilustró el 17, ¿verdad?, que van a guiar estos 4 ángeles que están atados, y que fue la orden, y que da la orden que se desaten en la 6ª copa. Entonces, ¿a qué instancias estamos? ¿Ya se tocó la 6ª trompeta o está a punto de sonarse? Porque en la 7ª copa, que tenemos que hablar aparte de eso, en la 7ª copa dice que ocurre un terremoto cual nunca ha habido, y que dice que va a alcanzar, me parece que es la 3ª parte, pero va a alcanzar muchas naciones. Y hermano, cuando eso suceda, la iglesia no debe de estar aquí en la tierra, en la 7ª trompeta. Pero estamos hablando de la 6ª, vamos a hablar aparte ahí de la 7ª en un tema distinto. Ahora dice, por estas 3 plagas, mire qué es lo que traían esos caballos con cabeza de león, esos jinetes, esos millones de jinetes. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces, ¿qué clase de armas son esas? Mire, salía fuego y humo de sus bocas, y salía fuego, humo y azufre, salía de su boca. Y dice que son plagas, aquí en rojo. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. ¿Qué clase de armas son esas? ¿Qué clase de armamento de jinetes son esos? ¿Qué clase de caballos son esos? Pero esos son los jinetes que van a liderar esos 4 ángeles, influenciando esos liderazgos que están ahí. Y por eso mostrábamos el mapa, porque no se sabe que si van a ser sobre esas naciones que van a influenciar para ir a esa batalla, para ir a la destrucción. Eso Dios lo sabe, y nosotros tenemos que estar preparándonos, listos, porque la trompeta de Dios del rapto suena de un momento a otro, y todos los que están preparados van a calificar a su nombre. Uno más, Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir, dice Juan en su visión, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mire esto, aquí aparece otra vez, que dice que espíritus inmundos a manera de rana. Dice que salieron de la boca de la Trinidad satánica, que el Señor la reprenda. El dragón, la bestia, el falso profeta, y salen esos 3 espíritus a manera de rana. Pero mire para qué salen, 16:14 Apocalipsis.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Mire, ¿para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué salen estos espíritus inmundos, estos espíritus de demonios? Estos potestades, estos principados, como el príncipe de Grecia, como el príncipe de Persia. ¿A qué salen? Ahora en forma de rana. Salen a reunir al mundo, a los reyes, a los líderes, como decía el Código Real. Desata a los 4 líderes que están junto al río Éufrates. ¿Y para qué? Para que guíen al mundo a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, es un principio de su palabra, principio eterno, principio bíblico. Siempre que va a haber una guerra, una batalla, hay un ente espiritual detrás de eso, influenciando al liderazgo para que vaya a la guerra, a la destrucción. Como estos, mire, espíritus inmundos en forma de rana, guiando a los líderes, a los presidentes, a que vayan a la destrucción. Entonces, eso lo vemos claro aquí entonces. Entonces es momento de, clamar, es momento de consagrarnos, es momento de buscar del Señor, porque dice la Biblia, mire, voy cerrando aquí este pensamiento. Apocalipsis 16:15, mire qué dice, en medio de todo ese caos que estábamos leyendo, mire, 16:14, ahora mire, 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. A su nombre. Entonces el anuncio del Señor, de nuestro Señor, diciendo, vengo como ladrón en la noche. Bienaventurados los que velan, los que se preparen, para que no estén desnudos. Y en el toque de la trompeta, en la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con Él en las nubes, a estar siempre con Él. Arrebatamiento. En medio de todo este caos, estamos con unas tremendas señales en el panorama mundial, hermanos, profético. Entonces, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Tenemos que estar entonces preparados, porque el fin llega. Último, 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mire. ¿Y qué pasó? Esto es lo que decíamos en el estudio pasado. Mire. Derramó el sexto ángel su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces ya se secó el Éufrates. Entonces ya se derramó la sexta copa sobre ese río. ¿Y qué es lo que sigue? Desatada los 4 ángeles que están junto al río Éufrates, para que vayan a los líderes y los influencien y los dirijan y los guíen a una batalla espeluznante, nuclear. Una batalla sin precedentes, una guerra sin precedentes. Como lo que estamos viendo ahora, que eso solo es el principio, el comienzo, principio de dolores, como dice la Biblia, como estamos viendo en Medio Oriente, entre la guerra de Israel-Hamás, y que se está extendiendo a otros países. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos ampare. Pero esto es lo que está pasando, y vemos de dónde procede, vemos de dónde viene todo esto, vemos de dónde está sucediendo. Por así decirlo, la resurrección, el surgimiento de 4 entes espirituales atados ahí, en ese lugar, que se llaman los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, y que son poderosos, hermano. Por algo están atados ahí, Dios los dejó atados ahí, pero el tiempo en que sean desatados, solo Dios sabe si es ahora, según lo que estamos viendo en la profecía bíblica. Oremos y pidámosle a Dios que nos bendiga y nos guarde, y a nuestras familias, y nosotros preparemos, porque de un momento a otro se dará este evento, según lo que estamos viendo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este discipulado. Es un honor, Señor, poder compartir. Te pedimos que tu misericordia nos ampare, nos arrope
en medio de todo lo que está sucediendo en las naciones alrededor, y que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón y que podamos prepararnos debidamente, ya que el tiempo se ha llegado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado, poderoso, que tu Espíritu Santo nos llene, nos cubra, nos unja y que nos haga estar alertas y despiertos en este momento, en este panorama tan extraordinario que se está viendo alrededor del mundo. En el nombre de Jesús oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel, y para que se aplaque, para que se alivie todo lo que está sucediendo, Señor, alrededor de ahí, de ese lugar del Medio Oriente. Bendecimos, Señor, bendecimos a los necesitados, bendecimos a las naciones que están alrededor también, y te pedimos que tengas misericordia de ellos. Guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, a tus hijas, y que este mensaje sea una alerta para caminar en orden y agradablemente delante de tus ojos, y así estemos debidamente preparados y listos para el momento, como dice tu palabra, para la hora, el día, el mes y el año. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, con tu gracia y tu misericordia, Señor poderoso. Amén y amén. Bendiciones entonces, hermanos y amigos. Será en un próximo discipulado. Amén y amén.